Buenas, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de otra herramienta metodológica o técnica metodológica o como quieran llamarlo, tipos de tareas, que son los ejercicios de shadow play o juego de sombras, sería traducido. Yo sé que en español hay mucha gente que lo utiliza o lo ha utilizado, muchos entrenadores. Acá en Uruguay me recuerdo haber visto entrenamientos de Juan Ramón Carrasco, que es un exfutbolista y exentrenador acá uruguayo, que yo me acuerdo que cuando vine de la primera vez, el primer viaje de China, lo estuve yendo a ver y él utilizaba esto mucho para los movimientos en ataque. Eh, y bueno, es una herramienta más, algunos seguramente lo conocen, otros quizás no, tiene muchas variantes también. Y bueno, espero que les guste y que les sirva en el caso de que lo puedan utilizar. Eh, es tarea o ejercicio analítico. Primero, explicar un poquito, porque quizás yo no sé si en los cursos de entrenadores se sigue dando, entre los cursos actuales, se sigue dando los diferentes tipos de ejercicios que son muy simples, ¿no? De la clasificación, que son los ejercicios analíticos, los globales o los mixtos. Estos son todos los tipos de tareas o ejercicios que nosotros vamos a hacer, a utilizar. Siempre van a caer bajo una de estas categorías. El analítico se caracteriza por ser un ejercicio basado en la repetición sistemática y frecuentemente que normalmente corresponde a un modelo de ejecución técnico o físico preestablecido que aísla los factores del juego, por ejemplo, con una oposición o colaboración nula o muy poco significativa. ¿Sí? Un ejercicio analítico generalmente se utiliza mucho, especialmente cuando nosotros generalmente vamos a trabajar con una complejidad muy baja, sea por un calentamiento, o si es que estamos trabajando en niños muy pequeños para demostrarle de repente una zona de golpeo, por ejemplo, en el pase con el interior, en el pase, en el remate con el empeine, o en el control orientado, los diferentes tipos de controles orientados, para mostrarlo de una forma como iniciación, digamos, para luego progresar de forma más compleja a tareas más globales y más mixtas y luego globales, lo más reales, ¿no? Que ahí nos lleva al otro tipo de ejercicio que es el global o el integral, que consiste en presentar una situación de juego real de forma completa donde intervienen varios elementos, balón, reglamento, compañeros, adversarios, ¿no? Y varios aspectos, entrenadores, tácticos, preparación física. Ejemplo, un juego reducido 3 contra 3. Sí, o puede ser un rondo también, ¿no? Son situaciones donde ya hay una situación real o más parecida al juego real, ¿no? Si hay oposición, hay espacio, hay complejidad, ¿sí? Bueno, eso sería una tarea global, ¿no? Y luego está la mixta, que es el paso entre estos dos, ¿no? Que es una tarea o ejercicio que es una mezcla de ambas tareas, de una tarea analítica y global. Es decir, que podemos empezar con una tarea analítica, un ejercicio de pases, y luego en la última estación hacer un 1 contra 1, o se suma y generar una superioridad numérica 2 contra 1, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos mezclando o vamos pasando de una a otra para agregarle más realidad a lo que... Porque nuevamente, ¿no? El aprendizaje siempre tiene que ser significativo, ¿no? Tiene que estimular. Y ya una vez que el futbolista, sea la edad que sea, se adapta a ese estímulo, hay que generar un nuevo estímulo para que haya una nueva adaptación. Entonces, vamos a jugar siempre con la complejidad, ¿no? La progresión compleja, el principio de progresión compleja que habla el profesor Vito Frade. ¿Dónde ubicamos a estas tareas o ejercicios o qué tipo son? Las tareas o ejercicios de juego de sombras o shadow play son tareas que generalmente comienzan como ejercicios analíticos para luego transformarse en mixtos y después en globales con oposición real, buscando de forma progresiva, principio de progresión compleja, pasar de ejercicios sin oposición a otros con oposición pasiva, a otros con una oposición real, ¿no? Como si fuera una situación verdadera de juego, la última, ¿no? Así que vamos a saltar de tareas donde no hay oposición, luego hay una oposición pasiva, luego hay una oposición que ahora vamos a verlo después en los ejemplos, ¿no? Podemos agregarle un poquito más de hacer la tarea más sofisticada, ¿no? Verle, por ejemplo, oposición en determinadas zonas que nosotros queramos que haya y en otras que de repente que no. Y luego ya una oposición real, ¿no? Donde también podemos facilitar al equipo que nosotros pretendemos que haga ese concepto, esos principios, microprincipios que nosotros estamos buscando que nuestros futbolistas aprendan, darle facilidades, ¿no? Y después sí terminar con
con una situación real en igualdad numérica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La forma más común o cómo se utilizan de forma más frecuente es en movimientos colectivos, donde un equipo efectúa movimientos y otro equipo se mueve de forma de sparring, aunque el último pasa de un estado de no oposición a moverse sin efectuar oposición a defender de forma real, ¿no? Entonces vamos a jugar con esto, ¿no? Siempre jugando con esto. Bien, y el primer ejemplo que puse es una tarea analítica sin oposición, donde no hay una oposición. En este caso puse lo más simple y básico posible para que se entienda, un ataque combinativo, ¿sí? Sin oposición, con un movimiento de aprovechamiento de espacio libre, donde el extremo se va a meter por dentro, para que el lateral le explote ese espacio libre y genere un 2 contra 1 por esa banda, ¿no? Y se finalice. ¿Sí? Esto sería el ejemplo ¿no? Es muy simple, sin oposición, llevamos el balón de banda a banda, lo podemos hacer inclusive con más pases, ¿sí? Y luego en determinado momento va a haber un cambio de ritmo, se genera un espacio libre, se aprovecha ese espacio libre, se genera superioridad numérica por banda y se culmina la jugada poniendo énfasis en todo, ¿no? En cómo vamos a terminar en la zona de finalización, en cómo vamos a terminar en la zona de rechazo y cómo vamos a terminar en la zona de equilibrio, ¿no? Esto se puede repetir varias veces, ¿no? Según la información que nosotros vayamos a dar, repetirlo varias veces de varios lados, incluso lo podemos hacer con otro equipo parado del mismo modo, en sentido opuesto, y van un equipo a la vez, ¿no? Ataca uno, el otro simplemente se mantiene parado, ¿no? ¿Sí? Luego podemos saltar a una tarea ya, ¿sí? De shadow play, ¿no? Que es lo que estaba hablando, que simplemente es un equipo que se va a mover como si estuviera defendiendo, pero no van a robar la pelota, no van a robar el balón. Entonces se van a mover, ¿sí? Eh, la, obviamente las, los videos que hice son más bien cortos, podemos trabajar con más elaboración, ¿no? Mover el balón de un lado a otro, generar la misma situación. El equipo azul se va a mover como si estuviera defendiendo y nuevamente, ¿sí? Vamos a culminar la jugada, pero no van a robar la pelota, no van a robar el balón, ¿no? ¿Sí? Luego de ahí podemos agregar más cosas, si es salir a presionar un balón, o si es salir con el arquero jugando en largo y buscar segunda jugada y arrancar nuevamente, es decir, todas las variantes que ustedes quieran ponerle, ¿no? Y podemos hacer lo mismo a la misma vez, del otro lado, ¿no? Con el mismo movimiento, otro equipo haciendo lo mismo, y en este caso el equipo verde también, defendiendo, basculando, ¿sí? Pero en ningún momento robando la pelota, es decir, simplemente se van a mover como si un equipo estuviera defendiendo, ¿no? Para que nosotros, los futbolistas, empiecen a percibir el espacio, la cualidad socioafectiva, ¿no? Es decir, que sepan cada uno dónde va a ir, dónde va a estar el compañero, dónde se va a mover, ¿no? Es saber dónde está cada uno y las virtudes y los defectos que tiene cada uno, ¿no? Todos estos factores, ¿no? En este caso sería un movimiento muy simple de superar numérica sobre banda, de 2 contra 1 con el lateral y el extremo, ¿no? El más común, uno de los más comunes, sin lugar a dudas, ¿no? 1-4-3-3. Sí, nuevamente podemos hacer lo mismo perfectamente, en vez de poner el portero verde ahí hasta fuera del área, lo podemos poner dentro del área, en el arco, en la portería, y hacer lo mismo con el equipo azul, ¿no? Luego, con semioposición, ¿sí? Y aquí le podemos agregar un poquito más de complejidad a la tarea y hacerlo donde nosotros querramos o queramos que haya situaciones más reales. Entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, situación real donde pueden robar en el segundo tercio, situación real donde al revés, simplemente hacen shadow play en el segundo tercio y en el último tercio hacen marca real, activa, ¿sí? Bueno, según cómo vayamos a hacer la tarea, podemos hacer si es una tarea desde que va a venir desde de la construcción desde en corto, desde atrás, podemos hacerlo que presionen en el primer tercio o que presionen en el segundo tercio. Sí, eso va a depender de ustedes, lo que ustedes estén buscando para su equipo, lo que estén intentando trabajar, ¿no? Pero bueno, siempre jugando con esto, ¿no? Son herramientas que tenemos, ¿sí? Y que, bueno, se pueden utilizar especialmente en los días de grandes espacios, donde nosotros de repente podemos iniciar como un complemento al calentamiento.
Si es que vamos a trabajar el ataque organizado y lo que es el aprovechamiento de espacio, bajo el principio de espacio, por ejemplo, o superioridad numérica también, ¿sí? En este caso, similar, ¿no? Le vamos a poner oposición, pero en determinadas zonas, ¿no? Podemos hacerlo dentro del área, podemos hacerlo en el primer tercio, en el segundo tercio o en el último tercio. Eso según como ustedes pretendan o quieran, ¿no? Y luego ya hacerlo ya en forma real, digamos, casi que real, pero sí, como dicen en inglés, creando constraints, creando reglas, digamos, donde facilitamos a que el equipo que ataca pueda hacer esto muchas veces, ¿no? Entonces le vamos a dar cierta facilidad. En este caso va a ser la superioridad numérica. Entonces va a ser un partidillo, un partido normal, como si fueran 11 contra 11, pero salvo que los dos comodines van a jugar, que serían los dos medios avanzados o los dos media puntas, ¿sí? Los dos interiores, van a jugar con el equipo que tiene la pelota. Entonces, eso va a facilitar que siempre van a tener superioridad numérica de dos jugadores y va a facilitar para que esos movimientos se efectúen ya, pero en situación más real de juego, ¿no? Aquí sería un partido normal, ¿no? Simplemente con superioridad numérica para el equipo que ataca e inferioridad numérica para el equipo que defiende, ¿sí? Lo mismo, generando esos movimientos. La progresión también podemos utilizarla de diferentes formas también, o pasando de esta forma y entre medio haciendo una tarea de repente de grandes espacios donde busquemos esa misma acción, ¿no? De aprovechar su superioridad numérica, aprovechar el espacio libre del extremo, metiéndose por dentro por parte del lateral, ¿no? Eso puede ser su principio, como ustedes deseen, ¿no? Como ustedes quieran. Entonces, simplemente generando situaciones donde facilitemos al equipo que, en este caso, que buscamos atacar, que eso se vea, ¿no? El principio de propensiones que habla el profesor Vítor Frade, ¿no? Que se repita una y otra vez para que luego en el partido lo hagan, porque como hablamos siempre, ¿no? El fútbol es preconsciente, entonces estas acciones hay que entrenarlas muchos de esa forma, no simplemente haciendo un trabajo sin oposición, pretendamos, o mostrándole en una pizarra cómo se tiene lo que tienen que hacer, pretendamos que los futbolistas lo van a aprender, ¿no? Necesitan muchas repeticiones, repetición sistemática, y necesitamos enseñar en contexto real de juego, situaciones reales de juego, ¿no? Pero siempre facilitando o en última instancia ya en situación real de juego. Y luego por último, ¿sí? Sería un partido o un encuentro, un partidillo, como quieran llamarlo, lo podemos hacer desde línea del área hasta si es 11 contra 11, vamos a jugar con el espacio según la cantidad de futbolistas que vamos a tener, pero siempre generalmente tomando en cuenta que es un día, lo vamos a utilizar principalmente en los días macro, ¿no? En los días de duración de la contracción muscular, si donde vamos a trabajar la información grande, los grandes principios de nuestro modelo, ¿sí? Y ahí ya sería de forma real, pero premiando que cuando ocurre un gol de esta forma, lo que estamos buscando, que sería en este caso meterse el extremo por dentro y aprovechar 2 contra 1 el lateral por fuera, ¿sí? El gol vale doble o el gol vale triple, por ejemplo, ¿no? Y bueno, siempre tomando en cuenta la intensidad de la tarea, que sea intensa, que, y podemos poner reglas inclusive, que esto es muy importante también, y lo hemos hablado también con algún colega, de que recordemos que para que generar superioridad numérica generalmente estamos en un principio, o el espacio, aprovechar espacio libre, generar y aprovechar espacio libre, estamos en un principio del ataque organizado, la organización ofensiva. Entonces, para entrar en ataque organizado, organización ofensiva, tienen que haber mínimo 7 8 pases del equipo que tiene la pelota. Entonces tiene que tener esa regla para que haya esa pausa y para que se genere esa situación. Porque si nosotros lo dejamos hacer fútbol libre, muchas veces, pasa mucho acá en Uruguay y en los países en Sudamérica, los futbolistas que buscan siempre profundidad, buscan correr para adelante, atacar rápidamente, ¿sí? Y eso generalmente es cuando son ataques rápidos o transiciones ofensivas. Entonces, de esta forma también estamos enseñándole al futbolista, mostrándole al futbolista los momentos de juego y cuándo hay que buscar una cosa u otra, porque si no lo sabe, va a estar chocando siempre contra una pared porque no va a saber cuándo entrar en ataque organizado o organización ofensiva, donde el ataque es más lento, donde se busca amplitud, porque el equipo rival ya tiene 7 8 futbolistas por atrás de la pelota y no vamos a poder profundizar, porque es prácticamente imposible si un equipo se defiende bien, ¿no?
Así que nada, estos son simplemente ideas para que ustedes utilicen herramientas, ¿sí? Que están disponibles, que bueno, yo personalmente no veo mucho en libros y en cursos y por eso decidí tocar este tema que me pareció interesante. Como les comenté, ¿no? Hay entrenadores que lo utilizan mucho, es una herramienta bastante útil, especialmente para progresar y movernos repasando también o dando de forma inicial o puede ser el inicio o el final de un concepto o un principio que nosotros vayamos a trabajar en esa sesión, ¿sí? Y mostrarlo de formas más simples, más claras, ¿no? Para que el futbolista lo entienda bien y lo pueda llevar a cabo. Así que nada, espero que les haya gustado. Por favor, no olvidarse de suscribirse, de darle un like si pueden y recomendar el canal, así llega más gente y me es más fácil hacer los videos. Les mando un saludo, espero que se encuentren bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.